Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, tiempo de encuentro. Y cuando hablamos de un tiempo de encuentro, hablamos de un tiempo de encuentro en las diferencias. Hablamos de un tiempo de encuentro en pensar distinto. Hablamos de un tiempo de encuentro en lo que nos constituye, en temáticas que hacen a la vida misma, pero que a su vez, aparte de hacer a la vida misma, podemos tener distintas apreciaciones, podemos tener distintas visiones, y lo que nos constituye justamente es el hecho de la diferencia, y el hecho de poder dialogar con lo diferente, y el hecho de poder ponerse en el lugar del otro en lo diferente. Un verdadero pacto, un pacto con vos, un pacto con los oyentes, un verdadero pacto social, en donde lo que intentamos es acordar en las diferencias, tener los distintos puntos de vista y apreciaciones, tender los puentes al diálogo, sin imposición de qué tenés que hacer, qué tenés que pensar o qué tenés que decir. Por eso que este programa lo hemos dado en titular Tiempo de Encuentro. Tiempo de Encuentro es tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Tiempo de Encuentro. Y obviamente vos nos estás sintonizando en FM 94.9, allí en el dial, en la 94.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocristal.com.ar. A ver, el dial tenemos cobertura en Capital, zona norte, zona sur. En lo que tiene que ver con la plataforma, ahí ya nos podés escuchar desde cualquier parte del mundo, www.fmradiocristal.com.ar. Ahora te voy a contar qué podés encontrar en la navegabilidad de la plataforma. Pero mientras tanto, también te voy a decir que tenemos aplicación propia. Entonces, vos podés ingresar o a la plataforma o a Play Store. En Play Store colocás FM Radio Cristal, descargar, o FM Radio Cristal, aplicación, y a partir de ahí podés bajar la aplicación. Y ahí tenés, en un solo clic en tus aparatos celulares, podés tener la posibilidad de que Radio Cristal se haga presente. Y también estamos en la ciudad que estés a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y a lo largo y a lo ancho del mundo también. Por eso que podés descargar la aplicación FM Radio Cristal. En la navegabilidad que te conté también con www.fmradiocristal.com.ar, te voy a decir que podés ingresar allí y vas a vernos en vivo y vas a escucharnos en vivo. Tenés la posibilidad del doblete allí. Después, portal de noticias propio, así que todos los programas tienen su portal de noticias. Si vos ingresás a la página, ya te vas a dar cuenta. Y luego también tenemos redes propias. Y si hablamos de las redes, Instagram, FM Radio Cristal 94.9. FM Radio Cristal 94.9. Si no, también Twitter, FM-Radio Cristal. FM-Radio Cristal. Facebook, Radio Cristal, simple. Y también tenemos canal de YouTube propio. ¿Qué significa esto? Que si no nos pudiste ver en vivo o escuchar, o nos escuchaste y te interesa volver a escuchar algo, ya sea porque te pareció importante o porque puteaste mientras nos estabas escuchando, sintonizando o en la plataforma, o descargaste la aplicación, que también puede acontecer. Es parte del feedback. Y allí es donde vos podés tener la posibilidad de vernos y escucharnos en el momento que desees, o revernos y reescucharnos. ¿De qué manera lo haces? En YouTube, en la lupita, colocás Radio Cristal 94.9. Esta que es la fusión del año para nosotros, FM Radio Cristal 94.9. Así que si en YouTube colocás Radio Cristal 94.9, vas a poder ver todos nuestros programas a la tardecita noche. Están subidos, están cargados. Y prepárate, porque a partir de la semana que viene en la plataforma también vas a ver programación nueva. En marzo se va a lanzar
toda la programación. Vamos a ir lanzando de a poco. En abril vas a tener grilla absolutamente completa, porque esta es la fusión del año. Y la fusión del año tiene un nombre y un apellido. FM Radio Cristal, su nombre. 94.9, su apellido. Bienvenidos a FM Radio Cristal 94.9. Tiempo de encuentro, nos unifican las diferencias. Me encanta porque si me están viendo, mis gestos tienen que ver muchas veces con fotos, con videos, porque también en vivo vamos a empezar a subir los feeds y demás. Después comunicaciones telefónicas, no, una cosa extraordinaria. Así que eso tiene que ver con la gesticulación, porque me han preguntado. Ahí es donde apuntamos. Bien, vamos a decir la temperatura, 23 grados 6, está hermoso. La sensación térmica exactamente igual. La humedad del 44%, la presión de 1013.6 hectopascales y el viento rotó al norte. Ahora vamos a hablar. Viento norte a 16 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. A la mañana tienes que salir con un abriguito y después llegan las 11, las 12 y es como las capas de la cebolla, mi amor. Las vas sacando. Sí, mi vida. Bueno, no digo que me hagas un striptease, pero es un poquito así. Despejado en el día de hoy. A ver, vamos con mañana. Vamos a tener una mínima de 21, una máxima de 30. Y aquí el día viernes tiene que ver con el norte y este viento norte, en donde el viernes tenemos una mínima de 23 y una máxima de 31 grados. Por la tarde-noche, chaparrones. La probabilidad no es intensa, es de un 10 a un 40%. Bien, ahora vamos con el día sábado. Una mínima de 22, una máxima de 30. Por la tarde y noche, chaparrones, probabilidad. ¿Qué significa esto? Que el viento rotó al norte. De ahí que les dije norte. Esta es la premisa de hoy. Si alguien te pregunta Servicio Meteorológico Nacional, norte. Esa es una palabra para definirlo. Ahora vamos al domingo, mínima de 22, máxima de 28. El lunes, mínima de 22, máxima de 29. El martes, mínima de 22, máxima de 25. No se esperan lluvias. Por consiguiente, viernes y sábado por la tarde, fundamentalmente se esperan chaparrones dispersos de un 10 a un 40%, la probabilidad de lluvias y el viento ha cambiado, el viento es norte. Tiempo de encuentro tiene lazos nacionales e internacionales para el bien común. Bien, y ya nos vamos a adentrar con nuestro primer entrevistado del día de la fecha. La semana pasada yo les dije que estaba con un temita de salud. Bueno, ya estamos, no sé si estamos en ruta, si hemos llegado, pero estamos, que es lo importante. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además es empresario PYME, es miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional, del Grupo Bolívar y también del Movimiento Productivo 25 de Mayo. Esta fecha, desde el viernes que estamos con el Pacto de Mayo, nunca se nombró tanto el 25 de mayo como desde la Asamblea Legislativa. El Pacto de Mayo, el Pacto Social, el Pacto del 25 de mayo, la reunión escalonada a partir del viernes con los distintos gobernadores. Pero hay una información que me llega a partir de mi invitado, ahora del día de la fecha. Hay un contrapacto, hay tipo la contracumbre, hay un contrapacto que se va a realizar en La Rioja, hay un contrapacto que ¿quién plantea? Y tiene que ver mucho también con La Rioja, ya no por el nacimiento de Conan, creo que por otras cuestiones. Estamos con César Crosita. Hola César, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, bien. Ya estamos bien. Bueno, César, contame un poco, porque cuando me enviaste la información ayer, no está circulando demasiado en los medios de comunicación este contrapacto en La Rioja, y aparte me pareció sumamente interesante, porque también tiene 10 puntos, y si analizás cada punto, tiene un sentido absolutamente en cierto modo diferencial a lo que planteó el presidente Javier Milei. Me pareció muy interesante. Contame cómo nace este contrapacto. O sea, un grupo de empresarios y dirigentes políticos nos hemos puesto en contacto a los efectos de analizar las medidas a tomar, a los efectos de contrarrestar la avanzada que está haciendo los sectores de la derecha representados por Milei, pretendiendo
que la Argentina, proponiendo un pacto que propone el presidente, que es una vuelta al pasado, es otra vez volver al consenso de Washington o las políticas que nos llevaron al derrumbe de la Argentina. Los sectores que defendemos el trabajo argentino, que defendemos la industria nacional, defendemos el pleno empleo, no nos podemos mantener en silencio. Nos estamos reuniendo los efectos del 25 de mayo, reunimos en la ciudad de La Rioja, a los efectos de hacer una contracumbre donde presentamos cuáles son, a nuestro entender, los puntos centrales que se deben plantear en una cumbre de este tipo, ¿no? Donde, bien, ahora vamos a los puntos centrales. Argentina para los próximos 20 años. Ahora vamos a esos puntos o algunos de los puntos para hablar contigo. Pero la pregunta es como cuando salió el presidente de la Asamblea Legislativa, que le preguntaron por qué en Córdoba, dentro de algunas cuestiones, o la cuestión más importante fue también porque nació Conan en Córdoba, que no es poca cosa. Pero lo que te quiero preguntar a vos es, ¿por qué en La Rioja? Aunque es un poco obvia la respuesta, ¿por qué? Y mira, o sea, la lógica hubiera sido en Tucumán, pero en Tucumán hoy tenemos un gobernador que está alineado aparentemente caldo con Milei, no sería el marco adecuado. Y ahora, ¿qué le pasó al peronismo para que Jaldo esté con Milei? Bueno, esa es la cosa que es inexplicable. Es la casta también, digamos que tampoco el peronismo se ha caracterizado. Hoy es Milei presidente porque el peronismo ha gobernado muy mal. O sea, porque no ha hecho lo que debía hacer, entonces la llegada de Milei no es caída del cielo, la trajimos nosotros también. O sea, nosotros como peronistas asumimos nuestras responsabilidades en que la llegada de Milei también es responsabilidad nuestra. Y cuando le dijeron a Quintela, aceptó rápidamente, ¿no? Y sí, o sea, lo miró con simpatía, calcula que esto es una movida política importante. Y se está evaluando si qué va a hacer en La Rioja, pero él le aceptó inmediatamente, ¿no? O sea, le pareció muy bien hacer una contracumbre, que ya se hizo en la Argentina cuando fue el ALCA, cuando se hizo la contracumbre en Córdoba, enfrentando a la que había puesto Bush en la Argentina. Mira, justo la contracumbre había sido en Córdoba. Exactamente. Hoy Córdoba tiene un gobierno y una población de una característica muy diferente, pero yo creo que la población, la clase media argentina, está entrando rápidamente en razones de que se ha equivocado votando a Milei, que ha venido por los derechos. O sea, estos fueron los famosos ciclos económicos, que cuando el peronismo gobierna, la clase media argentina se cree que hay que derribarlo porque van a estar mejor con un gobierno neoliberal, y cuando llegan los neoliberales se los llevan puestos con pitos y cadenas. Y se dan cuenta que con los que mejor están es con los gobiernos peronistas. De todas maneras, nosotros tenemos que reconocer que nuestro gobierno no ha hecho lo que debía haber hecho, que es el pleno empleo, que debe haber sido la principal política de Estado, enfrentar al capital financiero, que tampoco lo hizo. Seguimos aplicando las políticas neoliberales que nos dictaron desde Washington, aceptamos las imposiciones del fondo, cosa que nunca debíamos haber hecho. Bueno, y llegamos hasta aquí. Bien. Hoy llegó el momento de revertir la situación. César, te quiero preguntar sobre los 10 puntos. ¿Cuál es el basamento de estos 10 puntos como para tener alguno de los ejes de esta contracumbre, contrapacto para realizar en La Rioja con todo el movimiento de las pymes? Coméntame. La primera cosa es cuál es nuestro proyecto de país, qué país queremos. Queremos un país sin industria, un país donde existan millones de desocupados. No es nuestro proyecto de país. Nosotros queremos en un país donde exista el pleno empleo, donde el Estado gaste lo necesario para generar el pleno empleo, que exista educación de primera calidad para toda la población, que exista servicios de salud para toda la población, y bajo esos lineamientos de programa están muy lejos de lo que propone Milei, que propone el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal es una mentira neoliberal, es renunciar a la política monetaria. El Estado debe gastar lo necesario para garantizar todos los puestos de trabajo y para que exista el pleno empleo, que es la principal
razón para darle felicidad a la gente. Ustedes La gente es feliz cuando trabaja. van a hablar sobre temas como jubilados, van a hablar sobre temas como pymes que no se escucharon en el discurso, van a hablar sobre educación pública, van a hablar sobre salud pública. ¿Todos estos temas los van a tratar ustedes? Por supuesto, sobre el Canal Magdalena, hacer 1 millón de viviendas, la defensa de los puertos, o sea, temas centrales que hacen a la soberanía nacional. Pero también vamos a centrar sobre el aspecto monetario. No estamos de acuerdo con el ajuste que propone Milei, que está muy lejos de satisfacer las necesidades del pueblo argentino. Hoy el mundo pelea por los puestos de trabajo, las peleas que realiza Estados Unidos cuando vuela el gasoducto, el Nord Stream, la guerra en Europa está enmarcada en la necesidad que tiene Estados Unidos de volver a traer sus industrias adentro de las fronteras para generar puestos de trabajo. ¿Qué te generó el discurso de Javier Milei del día viernes a las 21 horas? ¿Qué te pasó cuando lo escuchaste? ¿Qué te pasó con lo que pasó? Y no salgo de mi asombro porque escucho cosas que no, evidentemente la Argentina no puede estar atrás de un programa de gobierno que resigna a la industria, que no resigna alegremente, se despide gente, no tiene la menor idea de lo que es. Los que somos empresarios somos responsables de nuestros trabajadores. Nosotros somos, cuando despedir a una persona en una empresa para nosotros es un drama en una pyme, porque forman parte de nuestra familia. Y este presidente despide alegremente miles de personas, los deja en la calle, sin importarle nada, que detrás de cada persona despedida hay una familia, hay el ingreso para alimentar a la familia, a los hijos. Bueno, todo eso desconoce porque nunca fue empresario, siempre trabajaron para el Estado. Pues Milei siempre fue un empleado del Estado, es un empleado VIP, y hoy es un empleado de las grandes corporaciones. Nosotros los empresarios pyme sentimos a cada trabajador como parte de nuestra familia. Hay un informe en el cual aparece de la CAME vinculado a la baja en el rendimiento PYME aproximadamente de un 25.5%, y dentro de los 2 puntos más sobresalientes, en el cual descendió casi un 40 y pico %, yo voy a tocar para mí los 2 más importantes. Uno, en lo que tiene que ver con lo alimenticio, que es el pan de cada día, y el otro que tiene que ver con lo farmacéutico, es decir, con los medicamentos. ¿Qué opinás al respecto? Son ejes centrales de que principalmente ya se nota en la población la merma de los ingresos. Cuando alguien deja de comprar medicamentos, evidentemente está complicado. Cuando deja de comprar alimentos, está evidentemente complicado. Y hoy toda la población argentina entra en un grado de complicación generada deliberadamente por Milei, innecesariamente, porque cuando él devalúa la moneda 100% y sigue pagando intereses extrafalarios, o sea, tengamos en cuenta que cuando el Estado dice debemos acumular reservas, y alegremente en el discurso dice compramos 9.000 millones de dólares, tengan en cuenta por otra parte que como no teníamos superávit fiscal para comprar 9.000 millones de dólares, es emisión monetaria. Ha emitido el Banco Central el dinero suficiente para poder comprar esa reserva. A su vez, le remunera todos los días a todo el dinero que le queda en caja a los bancos, a través de los pases se lo remunera, cuando no podría ser cero o podría ser dejarle con un encaje alto. Le remunera todos los depósitos que le quedan en cartera, para lo cual gasta 80.000 millones de pesos por día. Y ahí que las altas tasas de inflación. Bueno, pero ayer lo que dijo el presidente es que en febrero vamos a tener un 15.5% de inflación, que va a seguir bajando, y también lo que habló en Expo Agro, que tiene que ver con este punto de la inflación. Hoy el dólar está a 1.010 y se van a generar saltos en lo que tiene que ver con el dólar oficial, y aparentemente se está hablando de una posible devaluación. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto de todo esto? Tiene tan mal manejo monetario que si le hubiera dejado flotar la moneda como prometió en campaña,
ya el Estado no tiene por qué devaluar más. Y no, al contrario, el dólar tendería a bajar, porque si el Estado no hubiera comprado los 9.000 millones de dólares que compró, evidentemente el dólar hubiera bajado porque los importadores no lo hubieran usado. Por consiguiente, el Estado lo que está haciendo es acumulando reservas para la fuga, para pagar compromisos externos que la Argentina no debería cumplir, que es como pagarle al fondo la cifra que le está pagando. Toda esta crisis de trabajo, de recesión con inflación que tenemos, la ha generado Milei por las medidas equivocadas que ha adoptado. Y por último te quiero preguntar, porque ha habido algunos choques, me llegó la información, entre el presidente de la Nación y el ministro de Economía, Javier Milei y Luis Toto Caputo, vinculado al tema fiscal. Aparentemente va a venir un aumento y él lo que quería es un déficit absoluto. ¿Estás enterado algo de esto? No sé, pero el déficit que él habla, el equilibrio que habla Milei es una mentira. Vos podés hablar de equilibrio fiscal cuando no tenés que mentir bajo ninguna razón. Ahora, si vos no contás los 70.000, 80.000 millones diarios que estás pagando de intereses a los bancos, que es gasto público encubierto a través del Banco Central, o la compra de dólares que hace el Banco Central, que también lo hace con emisión monetaria, el equilibrio fiscal es es humo para la gilada. La Argentina no tiene equilibrio fiscal, al contrario, está lejísimo de tener equilibrio fiscal. Aparentemente no la política, eso estaría aconteciendo. Habría un inicio de desequilibrio fiscal y eso es lo que estaría enojando al presidente, con Caputo. Pero el desequilibrio es lo que genera la política monetaria. Si vos todos los días emitís 80.000 millones de pesos, ¿de qué equilibrio fiscal me hablan? Ellos hablan de equilibrio fiscal antes de pagar intereses, como si el pago de intereses no fuera un gasto público. O sea, es un engaño para la gilada, digamos, para los que no entienden de esto, pero los que somos economistas sabemos que el gasto público en pago de intereses es gasto público. Quiera disfrazarlo como se lo quiera disfrazar. Y de ahí esta gran emisión monetaria que hace que los precios, porque en una gran contracción monetaria como está haciendo este gobierno, que los precios sigan subiendo, o que lo convalida la emisión monetaria que se está haciendo para pagar los intereses o para comprar los dólares. Si no hubiera esa emisión monetaria, los precios no subirían. Claro, pero en este país no hay emisión monetaria, dijo el presidente. ¿Y con qué compró los 9.000 millones de dólares? No. ¿De dónde sacó la plata? ¿O de dónde sacó la plata para pagar los 80.000 millones de pesos diarios que le paga por intereses a los bancos? ¿De dónde saca la plata? No sabía. Es decir, que sigue funcionando la maquinita en el Banco Central. Pero por supuesto, tengamos en cuenta que durante los 4 años de gobierno de Alberto Fernández se emitieron 4 billones de pesos. Durante los 3 meses de Milei en el gobierno se emitieron 12 billones, 3 veces más. En 3 meses emitió 3 veces más que los 4 años. ¿Y en qué se emitió tanto? En comprar los 9.000 millones de dólares sin pagar los intereses de 80.000 millones diarios que está pagando. ¿Y entonces a quiénes estaría beneficiando? El sistema financiero, este es un gobierno controlado y al servicio, los grandes ganadores de los 3 meses de Milei son el sistema financiero que estos sí que cenan con champán todas las noches que pagamos todos nosotros. ¿Y la palabra crecimiento al pueblo dónde estaría? No existe, estamos en una recesión que recién empieza. Tengamos en cuenta que esta recesión recién empieza y se va a acentuar en los próximos meses a límites insospechados. ¿Y por qué el pueblo lo apoya? Miles de pymes van a cerrar, miles van a cerrar. ¿Y por qué el pueblo lo apoya? Como dice Javier Milei, como dicen algunos encuestadores, que todavía mantiene una imagen positiva. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo no sale a la calle? No va a faltar mucho para que el pueblo salga a la calle. El primer encuentro va a ser en La Rioja, donde los sectores nacionales nos vamos a convocar a los efectos de plantear nuestros descontentos y el pueblo nos expresa antes. Bien, te iba a preguntar, ¿llegamos al pacto de mayo? No creo.
lo veo muy difícil. ¿El rol de los gobernadores? Están siendo extorsionados y hay que ver qué grado de independencia tiene cada uno. Yo creo que la provincia de Buenos Aires tiene un alto grado de independencia del gobierno nacional. Si lo sabe utilizar, tienen una gran herramienta que es el Banco Provincia. No por nada, una de las primeras medidas que se plantean los sectores de la derecha es destruir el Banco Nación. Porque Claro. es la herramienta que se tiene para distribuir el ingreso. César, creo que hemos tenido un ida y vuelta maravilloso. Cuídate mucho. Abrazo inmenso, maestro. Gracias. Chao. Gracias igualmente. Y estuvimos con él, economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además es empresario pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional, del Grupo Bolívar, del Movimiento Productivo 25 de Mayo. Estuvimos con César Crosita. Y luego vamos a tener una visión de cierre muy distinta a la de César Crosita. Por eso que este programa se titula Tiempo de Encuentro. Tiempo de Encuentro nos encuentra en la grieta. Y ahora vamos con un momento que es el momento Los Olvidados. Y si hablamos del momento Los Olvidados, hablamos de José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Tiempo de Encuentro. El momento, los olvidados. Pepe Muñoz Aspiri. Y si decimos Pepe Muñoz Aspiri, la verdad que hemos tenido una semana extraordinaria. El lunes de 14 a 15, que también te invito al próximo lunes con El Valor de las Palabras, en donde tuvimos este lunes a Alejandro Olmos Gaona, extraordinario. El otro lunes tuvimos a Horacio Calderón y así sucesivamente. Y el próximo invitado del lunes, no te lo pierdas porque también va a ser de lujo. Así que con Pepe Muñoz Aspiri venimos en una semana extraordinaria. Ayer tuvo una notable repercusión también otro de los programas, que es Una Mirada Austral. Reitero, el lunes Alejandro Olmos Gaona y estamos teniendo invitados de lujo semana tras semana con El Valor de las Palabras. El día martes de 16 a 17 Una Mirada Austral. La repercusión que ha tenido el mano a mano con Pepe Muñoz Aspiri, porque el lunes siempre tenemos un invitado y a mí luego me gusta también tenerlo a él como protagonista en este mano a mano. Me pareció extraordinario y de una repercusión muy grande. Eso es lo más importante para uno. El termómetro de uno está en la repercusión. Ojo, las repercusiones son a favor y en contra. Y eso es lo más maravilloso. Yo no me voy a olvidar cuando Carrizo a mí me decía, el maravilloso Carrizo: Alejandra, si te llegan comentarios negativos, es fantástico. Significa que te escucha muchísima gente. Y la verdad que eso lo dice y lo decía un grande. Por eso es que es a favor, es en contra, es de acuerdo, es en desacuerdo, pero si te genera pensamiento, es lo que queremos, es nuestro objetivo, que pienses por vos, aunque no estés de acuerdo. Por eso que este programa es tiempo de encuentro. ¿En dónde? En las diferencias. Sería tan fácil cuando todos pensamos lo mismo y somos soldaditos, etcétera, etcétera. Ahora lo lindo es cuando nos ponemos en el lugar del otro, cuando podemos escuchar un pensamiento distinto. Y eso muchas veces hace que cambiemos algunas percepciones o no, o las consolidemos. Por todo esto es que el día de hoy tenemos también un segmento que a mí me encanta y luego también vamos a visualizarlo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos el segmento Los Olvidados a nivel radial y vamos a hacerlo a nivel televisivo, que te lo veníamos prometiendo. Así estás en el canal de YouTube de Los Olvidados. Suscríbete porque aparte del radial, el televisivo va a ser otro. Y ahora estoy con él. Él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Te hice una intro, Pepe, con todo lo acontecido esta semana, invitando ya a los oyentes a la semana que viene en El Valor de las Palabras, lunes de 14 a 15, en Una Mirada Austral, el día martes de 16 a 17, obviamente en Los Olvidados, siempre en tiempo de encuentro hoy, y luego que ingresen a Los Olvidados y se suscriban en el canal de YouTube. Buenas tardes, Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas tardes. Bueno, siempre con esa intro que no sé qué falta más, viajador, piloto de globo aerostático, viste, como Jorge Newbery, del que vamos a hablar ahora, porque ya no sabés qué elogios poner. Ahora me llama la atención y me alegra, obviamente, que
el programa de ayer haya tenido tanta repercusión, porque fue sí mano a mano, pero como una charla de café, ¿no? Verdaderamente. Mm. Pero bueno, una forma también de difundir cuál es el criterio nuestro, sobre todo porque Exacto, ahora impera en todos los medios un pensamiento único, exacto. este, pero un pensamiento único que lamentablemente es de muy baja nivel, ¿eh? Mm, Muy, muy, muy precario, porque antes vos tenías, por ejemplo, la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, donde ponían barbaridades como Aristóteles, filósofo esclavista, y bueno, ¿qué querés que fuera en la época de Aristóteles, 6 siglos antes de Cristo? claro. Fabricante de plástico. Mm, Buah. Pero te imponían al menos la ideología a través de una cadena de ciencias. Y esa cadena de ciencias, Academia de Ciencias, perdón, le permitió tener un desarrollo astronáutico autónomo. Justamente se acaba de conmemorar el viaje de Valentina Tereshkova sí, al espacio, vive ella todavía y fue la primera mujer cosmonauta. Pero esto lo logra la Unión Soviética, todavía no volvió, no había vuelto a ser Rusia, era la Unión Soviética en ese momento, después de una guerra devastadora, que fue la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos jamás tuvo la guerra en su propio territorio. así es. Podrá venir alguien a decirme, sí, pero mirá las Torres Gemelas. ¿Pero qué me venís con las Torres Gemelas? ¿Qué me venís con las Torres Gemelas cuando estuvieron a las puertas de Moscú, igual que en la época de Napoleón? Mm, Liquidaron toda la industria, violaron todas las mujeres, mataron a una cantidad de gente del Área 7. Yo lamento, no estoy menoscabando lo de las Torres no, Gemelas. clarísimo. Mm, Es algo que todavía no me queda muy en claro, mm, como tampoco está en claro, porque ya que estamos hablando de historia, lo del acorazado Maine en la bahía de La Habana, en Cuba, que le sirvió de excusa a Estados Unidos en 1898 para declararle la guerra a España. ¿Y qué significó esto? ¿Una venganza? No, les importaba un carajo la venganza, porque todos los que murieron en general eran inmigrantes, estaban en la sala de máquinas, era el escalafón más inferior del barco. Se salvaron todos los oficiales y suboficiales. Pero ¿qué es lo que adquiere Estados Unidos? El dominio de toda la cuenca del Mar Caribe, que se transforma en una suerte de Mare Nostrum, obtiene Puerto Rico y obtiene las Filipinas, Hawái, y transforman lo que había sido el lago español en un lago norteamericano. De ahí se entiende el ataque japonés en Hawái, por una avanzada sobre el territorio de ellos. Esto tiene que ver, porque justamente vamos a hablar hoy de un hijo de un exacto. norteamericano Mm, y de una argentina, que es mm. Jorge Newbery. Él era hijo de... ¿por qué lo elegimos? Eso te iba a Porque preguntar, eso te iba a preguntar, porque porque ayer yo, primero quiero hacerte otra pregunta. Ayer yo te mandé sí, cuál es el olvidado del día de hoy. Siempre estamos en contacto con Pepe para ir teniendo las temáticas, y cuando me pusiste Jorge Newbery me pareció sumamente interesante. Pero te iba a preguntar por qué Jorge Newbery ahora. Independientemente por, de eso, te quiero preguntar la charla de ayer que se realizó en el Instituto Juan Manuel de Rosas, que un poco nos quedó pendiente excelente. para aquellos oyentes que nos siguen permanentemente. ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Qué conclusiones tenés al respecto? Bueno, en primer lugar, elegimos pues yo hablo en conjunto, no hablo en Sí, plural. Entonces esto lo elegimos vos y yo en nuestra conversación, en la figura de Jorge Newbery, porque el 1 de marzo se conmemoró el aniversario de su exacto. fallecimiento trágico, que lo transforma justamente, trágico como el de fue Carlos Gardel, ¿no? Y los transforma en ídolos populares, siendo civiles, porque son los primeros ídolos populares que ya no son políticos. Y en el caso es el deportista, pero aparte lo elegí por otra razón, por el desarrollo que tuvo Jorge Newbery como funcionario público. Y que tiene que ver porque la historia está muerta, no sirve para un carajo, hijo de mierda, la historia está muerta, como está muerto vos, pero todas esas boludeces que nos tiran de la historia, que no sirve. No, no, no. Justamente por leer la historia, por no leer la historia, esto no lo digo yo, esto lo dijo Huxley, que dijo que la falta de cultura histórica es la condena a repetirla. Mirá vos, ¿quién lo dice? Aquel que era un británico, nada menos. Y acá en la Argentina, bueno, estamos repitiendo constantemente, porque esto que estamos viviendo ahora ya lo vivimos, los errores del pasado, porque no estudiamos. Mira, antes de hablarte de él era una figura maravillosa, un tipo con una pinta, era el arquetipo
el fenotipo absoluto de lo que era y lo que es el porteño. Sí. En la pinta, en montón de cuestiones. El porteño y no el portuario, ¿eh? Sí. Porque no es un tipo que se fue a ejercer todo su deporte, todo esto al exterior y a lucirse. No, él muere acá y lo desarrolla todo en la Argentina y en el marco regional. Porque él se inicia en la aeronáutica fundamentalmente con los globos aerostáticos, con Enrique Santos Dumont, un preclaro iniciador de la aeronáutica a nivel mundial. Pero esto te quería decir Jorge Newbery, que es poco conocido, que fue el director de servicio de alumbrado de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires hasta el día de su muerte, cuando murió. Y como funcionario, Newbery era partidario de la municipalización del servicio de alumbrado, en contra de lo que se realizaba por entonces, que consistía en la concesión de servicios a empresas privadas. Y yo recordaba esto ahora con los cortes de energía de sur que tuvimos, bueno, con estos días de calor, muerte de sur, que esto y aquello, yo gritaba viva Jorge Newbery. Claro. Dijo, pero vos estás en pedo, ¿qué tiene que ver Jorge Newbery? Digo, chapar los libros que no muerden. Claro. ¿Por qué? En 1903 y 1904, estamos hablando un poquito antes, años antes de la Argentina del Centenario, porque queremos destacar fundamentalmente que el marco histórico de Newbery, la vida pública se desarrolla en la última década del siglo XIX y la primera década del siglo XX. En un momento muy especial para la Argentina porque es la gigantesca inmigración de la que yo me hago cargo también, ¿no? Venimos la mayor parte de nuestros abuelos venían de esta gigantesca inmigración, por diversos motivos, pero que era mayoritariamente europea. Y es más, ahora el progresismo está en contra de la Constitución. Creo que se modificó eso de la Constitución que decía que se iba a favorecer la inmigración de carácter europeo. Y está lógico. Bah, ahora en este momento tenemos de todo, ¿no? Lo cual está bien. Lo cual está bien. Los chinos, que son bastante cerrados, pongo una anécdota, yo en determinado momento me quiero avanzar a la cajera del supermercadito chino que estaba ahí, entonces se me acerca el padre que era el dueño y me hace un guiño con el ojo, ya con una costumbre argentina, ¿no? Y me dijo, la China se va a juntar con un chino. Sí. Se puso de novia, sí, con un chino. ¿Sabe dónde era el chino? No era chino. Se llamaba Martínez no sé cuánto y era de Santiago del Estero. Pero con los ojos rasgados como todos nuestros criollos. Acordate que justamente nuestros gauchos le decían a sus mujeres las chinas. Exacto. Y ahí nos remontamos a la inmigración, la población de América, que esto y aquello. Bueno, los chinos se acreyeron tremendamente. Es más, dejaron de comer pescado, se pusieron a comer asado, duermen la siesta, ponen cumbia, y esto demuestra que el argentino es inmortal porque puede destruir a una civilización milenaria. Si pudimos aculturalizar a los chinos, no solamente a ellos, afortunadamente al culturalizarlos, mezclándonos todos y creando un nuevo arquetipo, podemos sobrevivir a todo. Es verdad. Bueno, el culminante de ese momento que es el año del centenario, pero estamos hablando del servicio eléctrico. Ni más ni menos. Llegó a escribir un informe, porque participó activamente en ese debate, que se llama Consideraciones Generales sobre la Municipalización del Servicio de Alumbrado, y que fue publicado en los anales de la Sociedad Científica Argentina, que yo la tengo acá a 3 cuadras, un edificio hermoso, enorme, con una bellísima biblioteca que está en la avenida Santa Fe, casi Cerrito. Y entre los argumentos, escucha esto, ¿no? O escuchemos todos de Jorge Newbery, pues son palabras de él, no mías, ¿no? Habla de la necesidad de esta intervención defensiva, estamos hablando del Estado, como consecuencia directa de los medios de los que hoy se vale el capital para obtener los mayores beneficios, pues en la actualidad estas poderosas agrupaciones han encontrado en el monopolio o en la unión una base más segura y productiva para obtener intereses mayores que aquellos que los ofrecía hasta el momento la competencia entre sí. Bien. Es verdad, porque vos tenés de sur y de norte. No, muchachos, vayan y compitan. Está todo parcializado. Entonces, cuando yo escucho el discurso del señor presidente,
Es como si estuviera escuchando un un disco rayado del 33, porque sí, tengo mis años y el viejo sabe por el viejo, pero más sabe, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, ¿no? Y bueno, Newbery escribía habitualmente los análisis de la Sociedad Científica Argentina, porque en 1906 publicó una serie de artículos sobre la naciente industria del grafito artificial, y en 1908 un estudio sobre la fabricación de la lamparita eléctrica incandescente llamada zirconium y otros filamentos metálicos, basándose en sus propias pruebas de laboratorio con el fin de implementar las mismas en el país. Porque él estudia acá, pero va a hacer sus estudios universitarios de ingeniería, él era ingeniero, en Estados Unidos. Estoy buscando acá en qué universidad lo hizo. Bueno, creo que era la Universidad de Cornell. Y entre los profesores que tuvo estaba Thomas Alva Edison, que era nada menos que el que inventó la bombita Claro, eléctrica. ni más ni menos, sí. Claro, entonces, él, bueno, viajó, sí, a la Universidad de Cornell, ¿no? Y a partir de esos estudios sobre electricidad al volver, porque él egresa como ingeniero electricista, se integra a la Armada en un momento muy bravo, porque era 1897, 1899, que estábamos a punto de uno de los tantos conflictos que afortunadamente no se dieron con Chile, que lo resolvieron hombres de Estado como Julio Argentino Roca, que hablaron del estrecho, el abrazo del estrecho. Entonces te dicen, sí, porque perdimos territorio. Le digo, no me vengan, como que perdimos territorio con un mapita porque estaba vacío. La Patagonia ahora está vacía, hermano. Entonces, ¿para qué querés un territorio enorme si después tenés que andar regalando extensiones gigantescas a extranjeros que después se quedan con el lago escondido, por ejemplo? Sí. Ah, sí, las Malvinas son argentinas, el lago... No, las Malvinas las perdimos, el lago argentino lo vendimos, que es otra cuestión. Bueno, pero eso lo vamos a hablar en otro momento y en otro programa. A mí lo que me interesa es destacar justamente la figura de él, porque la figura se hizo una película sobre él, con Germán Kraus, porque es una figura verdaderamente cinematográfica. Y él empieza esa pasión por dominar el aire, después de conocerlo a Enrique Santos Dumont, como te dije, y en 1907 con Aarón Anchorena, también una importante figura del patriciado argentino, cruzaron el Río de la Plata en el globo El Pampero y aterrizaron en Cochinillos, Uruguay. Poco después crearon el Aeroclub Argentino, que estaba presidido por Aarón Anchorena, y con Jorge Newbery como vicepresidente segundo y presidente después que fue, hasta su trágica muerte por un accidente aéreo en 1914. Ahora él existe algo que se llama la Moira. La Moira no es solamente Moira Kazan, ella es Moria Kazan. La Moira es el destino en los griegos, y ellos plantean que una persona, bueno, ahora la dicen karma porque es más cool, más de Palermo Hollywood. Yo le digo la Moira para ver el boludo que va a pisar el palito y va a decir Moria Kazan, le digo, ¡ves que sos un burro! E iniciaron una deliciosa discusión que me justifica a mí tomarme un cajón de cerveza. Bien. La Moira de los griegos dice que nosotros ya nacimos signados por un destino. Y el destino de la Moira, de la familia Newbery, es que el 17 de octubre, mirá vos qué fecha, su hermano Eduardo Newbery, en compañía del sargento primero Romero, se perdieron con el Pampero, con este globo, y sus cuerpos nunca fueron hallados. O sea que ya estaba asignada la familia por el aire y por la tragedia aérea. El viaje lo iban a realizar 3 personas, pero otra se retrasó, como se retrasó nuestra compañera de radio ayer, y eso significó, bueno, 2 cosas. A él le salvó la vida y a mí me salvó el programa porque pude chamullarme de todo ocupando el lugar que legítimamente le corresponde. Brillante. Hoy bueno, te digo una cosa, estás vos con las lamparitas. Estás con las lamparitas encendidas hoy vos, Estás reencendido. Bien, Pepe, muy bien. Me hilvanaste absolutamente todo. Lo que no me contaste es la charla de ayer. En el Instituto Juan Manuel de Rosas.
No, porque la charla de ayer vos estás hablando de la que se dio en el Instituto Juan Claro. Manuel de Rosas. Mm, Bueno, ahí con Montoro Gil la vamos a realizar nuevamente el lunes que viene, bien. nosotros en Una Mirada Austral. No, Una Mirada Austral no, En en el el valor valor de de las las palabras, palabras. Mm, donde hay una serie de temas que me dijo mi colega, porque ella acaba de pasar, va a ser, todavía no lo es, va a ser académico, al menos en nuestro candidato a bien. la próxima elección. Me dio una serie de temas que no te voy a decir ahora porque me dijo consultarlos con tu productora, por favor, y dígame. Le digo, mira, vamos a verlo en líneas generales, pero generalmente dejamos hablar a nuestro Exacto. invitado. Mm, Entonces, bueno, mañana justamente, ¿por qué lo vamos a hacer el lunes? Lo invitamos a Montoro Gil. exacto. Porque el jueves 14 nosotros nos vamos a reunir a las 10:30 en el cementerio de la Recoleta Ahí está. en un aniversario de Rosas, que participación de Mm, escoltas de las Fuerzas Armadas en el mausoleo de Rosas. mm, Entonces, bueno, ¿qué significó Rosa? Al margen de todo esto, si fue el tirano, fue el sí, restaurador, bueno, eso ya está de vuelta, ¿no? sí. ¿Qué significa Rosas ahora? Porque Exacto. tenemos que entender por qué rescatamos los olvidados. Que Porque la cada una historia de es las historia figuras, viva. Mm. No cada una quedó de en las una figuras calle, sí, Jorge Newbery, por favor. pero claro, porque siguen teniendo vigencia. Y Claro. fíjense en que, por ejemplo, él, Hoy lo dijiste, lo de eh, Denore de Sur es clarísimo. claro, prepara otro globo con un tal Alfredo Palacio. Fíjate vos los nombres, ¿no? Sí, Son todos nombres de calle. Soy, perdóname que estoy. Un sí. nuevo globo que es el Patriota y suma otro globo que es Huracán. Y Mm, con Huracán Newbery, el Huracán, el globo, batió el récord sudamericano de duración y distancia a recorrer 550 kilómetros en 13 horas, uniendo a la Argentina, Uruguay y Brasil. En un globo, vieja, en un globo, mm, mamita querida. una cosa Y este fantástica. globo, el Huracán, y acá viene la presencia y la inmortalidad, entre tantas cosas de Newbery, le dio el nombre a uno de los clubes populares de Claro, fútbol de la Argentina, que es el Club Atlético Huracán, claro. que fue fundado en 1908 y apodado el Globo, El globo. del Mm, cual Newbery fue el presidente honorario. exacto. Y después con el mismo batió el récord sudamericano de altura al alcanzar 5.100 metros en otro globo en el Buenos Aires. Newbery totalizaría 40 ascensiones en globo en 3 años y después ya se dedicó directamente a los aviones. Porque en 1912 el presidente Roque Sáenz Peña crea la Escuela de Aviación Militar. Estamos hablando de la Mm, Escuela de Aviación Militar, no la fábrica de aviones que es posterior, pero que fue de acá. Y somos el primer país en Sudamérica, en América Latina, en tener una fuerza de aviación militar, en la cual Jorge Newbery y los tenientes, él fue civil, pero estaban los tenientes coroneles Enrique Mosconi, por ejemplo, sí, fueron los primeros directores de claro. la Mm, escuela de aviación militar, porque después, lamentablemente, bueno, los militares se transformaron en una suerte de casta pretoriana, mm. era común escucharlos hablar de los civilacos, en fin, otras Mosconi cosas. también Newbery tiene que fue, ver con el tema de la electricidad, justamente. El instituto. bueno, netamente, Claro, netamente, netamente estaban relacionados. por eso. Ahora, fíjate vos que también él fue profesor en el Otto Krause. Claro. Entonces, bueno, fueron figuras fundantes, ¿no? Mm. Eh, el ¿Cómo te Club gusta? Atlético Huracán, cuando asume, Sí, adopta y tiene como propio la figura del globo, ¿no? sí, Este, le piden obviamente autorización. Podemos utilizar como insignia del club la claro. imagen del globo. Mm. Y Newbery en un párrafo de la respuesta, pues se manda ahí, en esa época, ¿sabes cómo escribían? Y era puño y letra, no era Sí, Twitter. Al dar contestación a su expresiva y atenta carta, dice Newbery, en la cual me solicitan mi conformidad para que vuestro club pueda usar el distintivo del Grupo Huracán, doy mi más completa conformidad esperando que el team que lo lleve sobre el pecho sabrá hacerle el honor correspondiente al esférico que de un solo vuelo cruzó 3 repúblicas. Y ahí es cuando el brillante. Club Atlético Huracán adopta definitivamente El globo. la figura del globo como el distrito de la camiseta. Pero Mm. aparte, otra de las cuestiones, Newbery también,
se destaca por ser el que introduce aquí el deporte como una actividad de puericultura Sí, higiénica que afortunadamente ahora se practica bastante. Es decir, en la época de mi padre era inusual ver a un tipo que estaba trotando por la calle. sí, es verdad. Vos veías trotando en una calle y decís, ese tipo es boxeador, se está entrenando algo por el estilo. O está loco. Ahora sale todo, me cuesta loco. Acá, o se acaba de afanar una Mm, billetera. mm. Ahora todo el mundo, bien o mal, o camina o Sí, practica todo eso. Entonces él es el sportman, que prefiere que le digan el deportista, es el que pone el boxeo, como decían los tangueros de la época, pelea de forma científica, y Celedonio Flores escribe un tango que todos recordamos, famosa parte, dice: amañaron guapo junto a es tus verdad. ochavas cuando un cajetillo los calzó de Mm, cross y te dieron lustre las patotas bravas allá por el año 902. qué Y bien, esa es la figura para mí de Jorge Newbery, el auténtico patriciano bien. argentino Mm, que lo hay acá en el país y que se contrapone con una sarta de parásitos que se dedicaban a tirar manteca del techo en París. bien. Es decir, mientras la burguesía norteamericana, que se había enriquecido con la explotación agropecuaria que fue más intensa que acá, después de una guerra civil terrible, porque se habían apoderado de las plantaciones del sur, comienza su proceso de industrialización, de ahorro y de acumulación de capital. Acá lo marchanteaban allá, llevándose la vaca en el barco o tirando manteca al techo, lo cual es una demostración de mal gusto terrible, porque tirar manteca que era carísima en países que estaban en ese momento racionados, como por ejemplo París, Claro. Mm, porque primero, en 1914, muere Niobre y explota la Primera Guerra Mundial. mm, Pero Europa estaba en paz. No, París venía de la... París había sido ocupada por los prusianos. claro. Eso está en una novela Bola de Cebo. La Mm, guerra franco-prusiana, donde ellos pierden Alsacia y Lorena y todo eso, terminan en la Primera Guerra Mundial. Entonces estos tipos, pum, tiraban para arriba o traían la inmigración de las rubiecitas bonitas, como este, mi compañera, no lo voy a hacer de oficina, una sí, preciosidad, a mm, Salomé, el Rosenthal, sí. y decían, trajeron a las francesas para que, o engañadas, y generalmente eran de polacas, para que ejercieran con los nenes bien la prostitución. Después, con toda la crisis de la oligarquía argentina, los nenes bien se iniciaron sexualmente con el servicio doméstico. Entonces ahí se ensañaron con nuestras vecinas paraguayas, que son muy bonitas, porque muchas vienen de allá, Mm, y del interior, como la que estoy viendo ahora en la pantalla del televisor, que es Pamela David. ¡Buah! sí, A eso voy. Acá, inclusive, acá hubo, y esto es interesante porque hicimos una conferencia en el Instituto Juan Manuel de Rosas sí. sobre, estoy tratando de recordar ahora el nombre, Anercet Miridal, ¿cómo se llamaba? Que era la mafia de la prostitución judía. Mm, O sea, que eran judíos que prostituían a su propia gente, pues el capital no tiene raza, religión ni nada. mm, Y traían a las chicas pobres, generalmente judías, de los guetos allá de Varsovia, y las obligaban a ejercer. sí. La historia de la prostitución en la Argentina es apasionante. Yo tuve oportunidad de conocer los quilombos de la coca, Mm. ya no existen, o si existen es Bueno, algo te lo digo turístico. en un formato televisivo, se vio en ATAV, justamente, de eso trataba la telenovela. Es más, la polaca era la que hacía la China Suárez, pero bueno, es Ah, como no para lo digo. ilustrar, Qué linda nada más. polaca ¿Viste que que eligieron, no, polaca? pero Sí. lo interesante era Cerramos, la Pepe. polaca. Bueno, cerramos, no, que cuando la Armada entraba en operaciones, bajaba un bote y la iban a buscar a la coca, que es la que llevaba todos los prostíbulos, ahí, de ahí los quilombos de la coca, y ella tomaba el té con el almirante, Mm, a la cubierta del buque insignia. Vino un cura y dijo, ¿cómo hace esto? Y me dice, ¿qué quiere? ¿Que la mayoría se entretenga conmigo? Ahora, lo interesante es que la coca, y esto fue antes de todos los beneficios sindicales que las luchas obreras de las compañeras trabajadoras lograron, la coca ya las hacía revisar por un médico sí. y les daba una jubilación. ¿Qué edad cumpliste? Yo sé, voy a cumplir 45 años, no, vos te retirás. O sea, fíjate vos, habían armado, mirá,
Es tan interesante nuestra historia. Algún día voy a hablar de la coca también. Sí, nos Pero la de vamos a Jorge adentrar en Newbery, una ¿no? mirada austral. Sí, La de Jorge Newbery, pues es una figura, y aparte la pinta que tenía Jorge Newbery. El extraordinaria. entierro fue fastuoso en la Recoleta, y te vuelvo a decir, esas manifestaciones multitudinarias en el entierro eran, bueno, últimamente la tuvimos acá con el entierro de Alfonsín, me Sí. acuerdo, ¿no? Pero antes era un Adolfo Alsina, era una figura, un cabildo político o algo por el estilo, y acá no, acá fue un hombre del deporte, y como fue, porque fue la época justamente del boxeo y del tango. Entonces, ¿quiénes mueren en esa época? Y mueren jóvenes y lindos. Tiene que ver eso, que mueran lindos también, ¿eh? No tiene mucho que ver en el imaginario. Y Mm, jóvenes. Muere Carlos Gardel y muere Jorge Newbery. Y bien, jóvenes y lindos, por ejemplo, el confesor de Vita, que era jesuita, claro. tenía 3 retratos en su habitación, ¿no? Mm, Y uno de ellos era el de Vita y otro era el de Che Guevara. mm. Le preguntaban, ¿pero por qué Vita y de Che Guevara? Los dos murieron a los 33 años. Sí, Porque murieron jóvenes, porque eran lindos y porque eran revolucionarios. bien. Claro, y no lo ibas a agarrar al padre Benítez, que era nada menos que Hernán Benítez, en discusión, porque era un jesuita que fue, entre otras cosas, profesor de Bergoglio. Así que te daba vuelta, pero de la gran Como 7. quería. Bueno, espero que te haya gustado esta semblanza Espectacular. que traté de hacer Imparable de Jorge estuviste. Newbery. Pues yo soy Extraordinario. admirador de Jorge Newbery, Se verdaderamente, percibe. ¿no? Y eso es fantástico. Gracias, Pepe. Cuídate mucho. Abrazo inmenso. Gracias a vos, que tengas un muy lindo, bueno, yo te voy a ver en otro momento, pero Exacto. le deseo a todos nuestros oyentes que tengan un magnífico miércoles, que está soleado en una nube diáfano, que disfruten el día. Ay, qué lindo. Qué poeta. Y que Chau. tengan alegría, Ahí porque estoy está. harto del Sí. quejoso crónico, ¿no? Alguna alegría, Eh, no viene mal. claro, Cuídate que mucho, tengan Pepe, abrazo inmenso. un Chau, beso. chau. Escritor, periodista, analista internacional, antropólogo, historiador, José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Cierre del momento Los Olvidados. Hasta el próximo capítulo con Pepe Muñoz Aspiri. Y ahora vamos con el cierre del programa. Y el cierre hoy nos vamos a extender un poquito más, que yo más o menos lo interpreté hoy y le dije justamente a Daniel Martínez, si nos demoramos unos 10 minutos va a ser parte de la estructura del programa de hoy. Y siempre tenemos un broche de oro. ¿Por qué? Porque es tiempo de encuentro en las diferencias. Y acá vamos a plantear las diferencias vamos a analizar con él el discurso también del presidente de la Nación el día viernes en la apertura de la Asamblea Legislativa, y obviamente el otro tema es Expo Agro en el día de ayer, que continúa también en el día de hoy y con distintas presencias. Hoy estaba Diana Mondino cuando yo lo vi a la mañana. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además es politólogo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con Julián Chasco. Hola Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, la semana pasada me habías dicho que esperabas un buen show. ¿Qué tuviste del discurso presidencial vinculado a este tema? Superó las expectativas para mi gusto. ¿Por De qué? lo que yo esperaba, superó las expectativas porque me parece que en un discurso de no mucho tiempo, de claridad manifiesta para sus seguidores fundamentalmente y para sus opositores en particular, el presidente puso discursivamente una vez más su impronta y puso un hito para mí en la política argentina que marca una audiencia récord, marca una claridad de concepto que hacía mucho tiempo no se escuchaba, me parece, y hizo una épica de lo que viene para adelante. Me parece hizo una descripción de la épica de su gobierno. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Me parece que ese es el segundo punto, digamos así. ¿Y en qué estás de acuerdo y en qué no, Julián? No, a ver, yo prefiero no analizarlo desde ese punto de vista, sino analizarlo desde el punto de vista de decir que me parece que logró, primero, si alguien
a alguien lo mira el 50% o 50 puntos de rating que tenga cualquier programa de televisión, me parece que lo mira no para criticarlo, sino que lo mira porque tiene expectativa de escuchar algo positivo. Después puede ser vergonzante o no. Creo que cuando la gente miraba a Tinelli, mucha gente después era vergonzante, era público vergonzante, pero lo miraban lo mismo. Porque les gustaba, por distintos motivos, ¿no? Entonces me parece que en este caso es parecido. Por ahí alguna gente puede no manifestarse de acuerdo, pero me parece que cuando tanta gente te mira, te escucha y te interpreta, me parece que es porque algo detrás hay. Y me parece que lo que hay detrás es la necesidad de comprar una épica y de comprar una línea discursiva que nos dé sustento a la crisis que estamos pasando. Me parece que hay una necesidad, había una necesidad, y me parece que se cubrió. Por eso digo, me parece que con creces, porque a mí la verdad me pareció razonable el planteo que el presidente hizo. Creo que es absolutamente lógico, creo que no tiene nada de espontáneo, sino que está perfectamente medido y perfectamente estudiado por qué dijo lo que dijo. Y me parece que logró el golpe de efecto que necesitaba, que era ganar tiempo, que es poner de manifiesto una realidad que es la que él describe y que me parece que del otro lado le ayuda a la descripción. Porque me parece que por casualidad, porque salió así, porque ciertamente se puede haber buscado ese resultado, todo lo que ocurrió con la ley ómnibus, lo que ocurrió con el decreto, con el DNU presidencial y algunas de esas cosas, me parece que en ese discurso se pudo poner, lograr generar el enemigo, lograr generar el antigobierno, el antioficialismo, que no necesariamente hoy es una facción política. Sí. Hoy me parece que lo que el presidente logró es decir, de este lado estamos los ciudadanos de bien y del otro lado están los ladrones, los que manejaron la plata, los que se robaron la plata, los del fideicomiso, los de los gobernadores que gastan plata en los festivales. Es decir, me parece que logró poner blanco sobre negro esa dicotomía que la estaba buscando y que tal vez no la había terminado de lograr. Me parece que ese día lo logró y los puso en un aprieto a todos. Creo que la falta de interpretación de la clase política hoy para con Milei es que Milei está hablando en un plano totalmente distinto del que está hablando la clase política. Y mientras la clase política se sigue debatiendo en las formas, él va al fondo de la cuestión y es plantear, todos ustedes son cómplices de esta corrupción, todos ustedes son los cómplices de que a la gente le falte plata en el bolsillo. Porque yo solamente vengo a correr el telón y a mostrar la miseria que había y la miseria de lo que se robaron ustedes. Y la verdad que los otros le ayudan. Porque me parece que el expresidente le ayuda con el escándalo de los seguros, me parece que los gobernadores le ayudan cuando empiezan a abrirle un poquito las cajas que tienen, me parece que lo de los fideicomisos ayuda y mucho, la descripción de cómo gastaba la plata el Estado y cómo gasta la plata el Estado en ministerio por ministerio y cómo están haciendo para achicar algunos costos, me parece que es lo que el presidente necesitaba y lo puso de manifiesto. Julián, te quiero hacer una pregunta y voy a ser un poco abogada del diablo. ¿No se olvidó, aparte de las palabras paciencia y confianza, de la palabra crecimiento para encontrar la luz al final del túnel? ¿Cómo vamos a crecer? Es que yo creo, por eso te digo, yo creo que esto fue una cuestión de épica. No fue decir qué es lo que vamos a hacer. Porque si vos te pones a ver qué es lo que vamos a hacer, no hay una cosa concreta. No lo hubo. Es decir, no hay es decir, vamos a tomar esta medida que va a bajar 4 puntos el IVA. No existió esa medida. Es una hoja de ruta, pero es una hoja de ruta de buenas intenciones. El pacto al que obligó a los gobernadores, porque evidentemente los gobernadores quedaron sorprendidos primero y después, me parece, arrinconados en un lugar que les resulta muy difícil decir que no. Porque en definitiva te está diciendo lo que dice la Constitución. Les tiró la pelota. Ni menos. Claro, entonces ahora le puso la pelota del otro lado y dice, bueno, a ver, ¿quién de ustedes se anima a decir que esto no? Bueno, el que se animó fue Kicillof. Pero Kicillof, porque está jugando su juego, y me parece que el juego es el de hacerse cargo de la oposición, que nadie se hace cargo. El resto, de una manera u otra, tuvieron que salir a decir sí, o ni, aunque sea, pero no pudieron decir que no.
y no van a poder decir que no, y van a estar ahí, y me parece que el pacto va a ser más una imposición que un acuerdo. Ahí te iba a apuntar, mira cómo conozco. Te iba a apuntar, ¿es un acuerdo o una imposición para vos? Mira, yo te he dicho muchas veces que para que un gobierno en esta transición social, política, económica en Argentina funcione, tiene que estar basado en algo que puede sonar fea la palabra, pero es la extorsión del el gobierno central para con los gobiernos provinciales. Si no hay una mano muy dura y muy férrea que extorsione a los gobernadores a que hagan los cambios, no lo van a hacer. No los van a hacer porque están cómodos. Y siempre al gobierno de mi provincia, que es el que por ahí conozco un poco más, es increíble la cantidad de plata que se gastó y se gastó mal durante muchísimos años en Córdoba. Córdoba se merece mucho más de lo que tiene. Que comparativamente con otras provincias esté mejor, puede ser, pero es lógico que sea. Córdoba es una de las provincias más ricas de la Argentina. Y sin embargo, estamos viendo cuáles son las escuelas que se caen a pedazos. Todos los años nos pasa lo mismo. ¿Y por qué crees que el pacto social se hace en Córdoba? No me digas porque nació Conan, por favor. No tenía en cuenta eso. No, yo creo que es una forma, es en algún lugar. Me parece que puede tener que ver el gran electorado que lo siguió a Milei, que me parece que va por ese lado. El 70 y ¿Que pico lo por ciento siguió de a gente Milei vota o que lo siguió a Milei y Patricia Bullrich? Porque acá no nos olvidemos, a ver, bien, pero, tampoco nos olvidemos de que hay un voto duro a Javier Milei en el 30%. Después hay un voto que fue de Patricia Bullrich, se trasladó a Milei también. Y en Córdoba se notó. Pero es el mismo voto que votó a Macri, es el mismo voto que votó en las internas partidarias a Bullrich. Es el mismo voto que votaba Schiaretti, es el mismo voto que en su momento votaba Angelós. Es el conservadurismo cordobés, si se quiere llamar así, que tiene una fuerza muy importante y que me parece que también es un desafío al gobernador. Ahora, Yarlora, ¿es oficialista o es opositor? ¿De qué lado está para vos? Yarlora es, para mí, un gran ambicioso. Y como gran ambicioso va a hacer equilibrio para lograr su ambición. Yo no creo que sea oficialista, ni mucho menos. Creo que él va a tener, o intentó al principio, ser el jefe de la oposición, el papel que me parece que hoy se lo está ganando Kicillof, y me parece que como no pudo, como se quedó sin nafta, tuvo que retroceder y, bueno, empezar a ocupar el papel de un gobernador nuevo, porque me parece que por ahí quiso saltar 2 escalones y tenía que ir paso a paso. Sí. Yo creo que la ambición de Yarlora de ser presidente de la Nación está demostrada desde el día 1, y me parece que eso, es mi humilde opinión, les puede haber jugado en contra, queriendo apropiarse de una oposición que todavía no lo tiene en el radar, un peronismo que todavía no lo tiene en el radar, y que hay otras figuras que me parece que son más de peso que Yarlora. Mira, durante un tiempo, hace poquito, era el líder, o podía llegar a ser el líder de la oposición con el peronismo. Hoy en día, nunca he visto salir tanto a Yarlora en La Nación Más y TN. No para. Bueno, es que, y eso tiene que ver con lo que te decía al principio también. Una provincia donde se ha gastado sumas obscenas en el posicionamiento de los candidatos en los distintos turnos electorales. Si vos hubieras vivido en Córdoba durante los últimos años, era llamativo como los nenes chiquitos que miran mucho YouTube te cantaban los jingles del peronismo. No había una publicación de YouTube, una publicación de lo que sea, de todas esas redes sociales, en la que no te saliera una publicidad de Yarlora, de Schiaretti en su momento, de todos los gobiernos peronistas, al mejor igual, estilo de los... Schiaretti, ¿qué tuvo de peronista? Bueno, qué sé yo, lo de Schiaretti es un fenómeno más profundo. Schiaretti no se entiende si no se entiende junto con De la Sota en su momento. Ahora sí. La moderación de Schiaretti fue una moderación interesante, un tipo que viene de un peronismo combativo, que se retroalimentó permanentemente mirando hacia el futuro. Yo creo que el liderazgo de Schiaretti fue un liderazgo natural que se dio solamente en los hombros o sobre los hombros de la Sota. Y me parece que logró lo que muy pocos gobernadores van a lograr en Córdoba, que es ser recordado como uno de los mejores gobernadores. Después podemos discutir si eso es cierto o no, pero que quedó instalado en Córdoba, que De la Sota y Schiaretti fueron los 2 mejores gobernadores de muchísimos años en la provincia,
eso es una instalación que se logró ¿Me y podés no se va a cambiar. explicar el rol de Loredo? Porque a veces va para un lado, va para el otro, es rarísimo. Bueno, es que De Loredo me parece que está tratando de captar ese conservadurismo cordobés porque me parece más del conservadurismo radical, pero no obstante eso está en evolución. Entonces me parece que hay un juego de doble personalidad ahí, Exacto. donde en Buenos Aires tiene que ser Sí, más evolución y en Córdoba tiene que ir para el otro lado. así es. Yo creo que De Loredo tenía más ganas de levantar la mano antes de que se votara la ley que ningún otro diputado. Entonces Sí, estaba muy interesado en aprobar todo y sí. quedó muy mal parado porque él hizo un juego, me parece, dentro, no lo he hablado con él, pero digo, me parece que él hizo un juego dentro del radicalismo para apoyar fuerte a Milei, Mm, para ganar ese espacio, porque convengamos que el espacio de aliado, de una coalición aliada en el primer momento del gobierno de Milei era importante, y me parece que lo que logró Milei en este último discurso fue poner todo lo contrario. Yo no sé si necesito una coalición, me parece que se los planteó en esos términos a los diputados. Yo no sé si los necesito para hacer una coalición. La pregunta es, ¿ustedes van a ser capaces de votarme en contra mm. y ser parte de lo negativo, lo negro, lo oscuro de este país? Bueno, me parece que ahí está la pelota en este momento. Bien. Y bueno, todo dependerá, me parece, de cuánto se puede hacer en ese pacto. Me parece que están bastante obligados a firmarlo. Creo que lo de Kicillof va a ser una demostración, si se quiere, de hacer un berrinche, no mucho más de eso. Y si a un pacto no lo firma la provincia de Buenos Aires, me da la impresión de que más que un pacto va a ser una puesta en escena de Bien. todos los demás, donde digamos, bueno, no, en realidad estábamos todos de acuerdo en que había que ir para ese lado y hay que derrotar el kirchnerismo. Me parece que una vez más la clase política argentina perdió tiempo en lugar de abroquelarse y decir, señores, el rumbo es este, pueden no gustarnos las formas, puede haber tenido errores el que mandó el proyecto, pero vamos para este lado. Y el que mandó el proyecto, haber dicho, che, la verdad que nos podemos haber equivocado en algo, Claro. corrijamos algún rumbo, pero el rumbo va para allá. Claro. Me parece que hemos perdido una vez más 3 o 4 meses de la vida de nuestro país y del sacrificio nuestro, que como siempre te digo, ojalá valga la pena, porque me parece que la expectativa que generó Milei la semana pasada, el día viernes, es una expectativa mayor aún, mirá lo que te digo, de la que generó cuando ganó las elecciones. Porque Sí, cuando ganó las elecciones yo creo que era decir, bueno, va a venir a patear el sí, tablero. Y lo que pasó el otro día me parece que fue, señores, ya pateé el tablero. sí. Ahora vamos a ordenarlo. Bien. Y el orden es este. ¿Y sabes qué? Que se saquen las jubilaciones de privilegio de él y de Villarroel, porque en realidad son los dos únicos que va a poder sacar de ahí Sí. para adelante, es tan simbólico como que la gente diga, Sí, es un "Che, gesto. le está tocando a la política. ¿Cuánto puede haber gastado de celulares no sé, la Secretaría de Agricultura? Poca plata en términos de un país. Pero es simbólico, y me parece que eso es lo que él ha logrado en esta épica de ese discurso. De la Secretaría de Agricultura, y con esto finalizamos. ¿Qué te pareció Expo Agro? Mira, me parece que Expo Agro genera... Lo más importante de Expo Agro es una gran cantidad de expectativas positivas que tiene la gente del campo. Yo creo que así como en nuestra idiosincrasia está quejarnos por muchas cosas, en nuestra idiosincrasia, cuando digo del campo me refiero a todo lo que tiene que ver con el campo, es la misma expectativa y el mismo optimismo que tenemos cuando sembramos una cosecha, cuando sembramos una campaña. Y me parece que Expo Agro es eso, en este momento es la gran expectativa de la siembra que estamos haciendo. Esta siembra de este presidente que llegó ayer y según dicen era increíble la cantidad de gente que había esperando para saludarlo, aún con un presidente que evidentemente demostró que no conoce mucho del campo, que no tiene gente del campo puesta en su gobierno, porque los funcionarios que tiene no son representativos del campo, está claro. Coincido. De campo adentro me refiero. Coincido. ¿No? Y sin embargo, incluso mandó un proyecto que aumentaba retenciones y sin embargo, yo creo que la mayoría de los productores y la mayoría de la gente relacionada con el interior y con el campo, es como decirle, te bancamos, dale para adelante, una vez más vamos a bancar. Y ¿sabes qué? A nosotros nos pasan estas cosas. Yo estoy recorriendo lotes en uno de los campos que estamos atravesando una sequía espantosa. Y salí de mi casa con la alegría inmensa de una cosecha, un proyecto de cosecha muy cercano, excelente. Y estoy ahora revisando cuánto se va a perder en los lotes que ya se perdieron acá. Entonces digo, estamos acostumbrados a ganar y a perder,
pero fundamentalmente a tener una gran expectativa. Porque si bien ya perdiste, estás pensando cómo vamos a hacer para la próxima. Y me parece que eso es lo que demostró Expoagro ayer. Ojalá el gobierno entienda que este sector merece más atención que la que se le ha dado hasta el momento. Me parece que el gobierno no le ha dado la atención suficiente. Me parece que debiera mimar un poco al campo, y no con cosas subsidiadas ni nada por el estilo, simplemente mimar un poco al campo, porque ahí vamos a estar para este gobierno o para cualquiera, porque la verdad que lo estamos haciendo de manera incesante todos los años, y ojalá, como te digo siempre, este esfuerzo valga la pena y el rumbo sea definitivo. Si no es exactamente el que me gusta a mí, bueno, que sea parecido, pero que vaya por el lado del crecimiento, como decías recién vos, que vaya por el lado de agrandar esta torta tan chiquita que tenemos, sí, y hacer un país viable para todos. Bien, la verdad un placer, Julián. Abrazo inmenso, maestro, cuídate mucho. Te mando un beso grande, nos vemos pronto. Chao, chao. Y estuvimos con él, productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco. ¿Y qué es lo que realmente significa este programa? Que se puede hablar en las diferencias y que se puede tener un tiempo de encuentro. Y cuando sale César Crosita me pongo en su lugar. Y cuando sale Julián Chasco me pongo en su lugar. Y trato de tender puentes a vos. Y cuando sale Pepe Muñoz Aspiri, me coloco también en ese lugar, en ese olvidado, y con esa visión del olvidado hacia qué rumbo va. Por todo esto, es que me parece que si lo logramos en un programa, quizás deberíamos intentarlo en toda nuestra población. Tener un tiempo de encuentro. Y un tiempo de encuentro en las diferencias. Hasta el próximo viernes, hasta el próximo miércoles, hasta el próximo jueves, hasta el próximo lunes, hasta el próximo martes, hasta el próximo sábado o domingo, porque un tiempo de encuentro es todos los días, todos los días. Cosecharás tu siembra, hablando de campo. Ahora sí, nos despedimos del programa del día de la fecha. Vas a tener un tiempito ahora de música, pero a las 16 vuelvo, ¿eh? Sí, volvemos con Soluciones Portuarias y Aduaneras se presentan. Así que tiempo de encuentro definitivamente el próximo miércoles de 13 a 14 y pico, como decía Marcela Tiner en el programa de América. Chao, gracias, los amo. Yo he sido Alejandra Piaggi.